Hola a todos, bienvenidos a Políticamente, bienvenidos a este espacio de reflexión política y promoción del pensamiento crítico dirigido a transformar la realidad mediante el poder de la mente. Soy Ignacio Belisario y para mí es un gusto estar de nuevo aquí con ustedes en este tercer episodio del podcast que pues he decidido llamar Cómo mueren las democracias. Y más allá de que digamos, la motivación de hacer este capítulo pues vino de mis reflexiones en cuanto al asunto, sobre todo respecto la reflexión del caso venezolano. La realidad también es que hay un libro muy bueno de dos profesores de la Universidad de Harvard, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, que pues los invito a que puedan en su momento buscar o leer. De hecho, se los voy a dejar aquí en la descripción del video para que si quieren pues leerlo puedan acceder con facilidad al material, que analizan cómo las democracias pues realmente no suelen morir de forma espectacular a través de, por ejemplo, un golpe de Estado que ejecutan los militares o pues otro tipo de acontecimientos coyunturales, sino que sobre todo en el siglo XXI, finales del siglo XX, la realidad es que las democracias mueren desde adentro a través de pues la élite política o líderes que irrumpen dentro de la escena política con la figura como de outsiders, es decir, gente que no proviene de la política, pero que pasa a formar parte de la arena electoral y de la arena política, que de forma progresiva y sostenida hacen que el sistema vaya poco a poco retrocediendo, por así decirlo, o deslizándose, ese es el término que ellos utilizan, hacia un régimen autoritario. Y evidentemente esto tiene mucho que ver con la figura de Donald Trump y con la elección de Donald Trump en el 2016 en los Estados Unidos. Y bueno, evidentemente por la nacionalidad de los autores se basa sobre todo en el caso de los Estados Unidos como el ejemplo de su análisis. Es el caso que estudian para luego realizar un análisis que va más allá del contexto nacional estadounidense, pero que sí lo tiene de referencia para explicar muchas de las cosas en las que profundiza. Este, los invito, como les dije, a poder también indagar en esta visión de los autores. Ellos se centran más en algunos postulados desde la perspectiva de arriba abajo, es decir, el comportamiento de la élite política, de los partidos políticos y de cómo existen una serie de reglas no escritas que hacen que una democracia sea tal. Eh, yo quiero enfocarme más bien en la importancia de nosotros, porque bueno, al fin y al cabo este espacio es para que nos creamos el poder que tenemos y cómo ese poder empieza por la mente, por nuestro pensamiento y por nuestra forma de ser y de sentir las cosas, enfocarnos pues en nosotros. Aunque bueno, se harán referencias obviamente al caso de los políticos y de los partidos y todo este tema. Y si quiero utilizar un caso que de hecho los autores estudian en el libro, y bueno, además es lógico que quiera hacerlo porque el caso está bastante cerca pues, el corazón de la mayoría de la audiencia de este podcast, que es el caso venezolano. Y si nosotros nos remontamos a 1998, nos vamos a dar cuenta de que Hugo Chávez no llega a la presidencia a través de un golpe de Estado, si bien había intentado llegar al poder de esa forma en 1992, el 4 de febrero, y pues nada, otra intentona golpista en noviembre de ese año. Obviamente ya no con él como uno de los líderes del golpe porque se encontraba preso en la cárcel de Yare. Pero fíjense que ese tipo de vía de fuerza para intentar pues derrocar al sistema democrático no resultó exitosa para Hugo Chávez y pues quienes estaban metidos en ese movimiento golpista, sino que fue más bien el declive de las instituciones democráticas, el desgaste de la sociedad con unas instituciones y una élite política que parecían no saber responder adecuadamente a los intereses de la sociedad venezolana, lo que hizo que poco a poco se fuera desapegando o se generara este fenómeno que se conoce en la ciencia política como desafección política, que es que yo me alejo de la política, me alejo de los líderes políticos, de los partidos, y eso va generando poco a poco un rencor,
un malestar social que pues terminó, ¿cómo se llama?, consagrándose con la elección de Hugo Chávez en 1998, que además cabe mencionar, es importante aquí hacer esta mención, que si bien es cierto que luego el movimiento chavista construyó toda su épica sobre la base de la retórica de izquierda y del apoyo de los sectores populares, la realidad indica que en esa elección de 1998 no fueron las clases populares las que eligieron a Chávez, fueron la clase media y clase media alta y pues, también un número significativo de personas dentro de la clase alta. ¿Por qué? Bueno, porque existía un malestar generalizado respecto a los partidos políticos tradicionales y Chávez presentaba la intención de acabar, obviamente no utilizando esa terminología porque no era su intención en ese momento mostrar sus verdaderos colores en cuanto al nivel de conflictividad, por lo menos respecto a ese punto, sino que hablaba de reformar el Estado, de reformar la Constitución, bueno, de hecho no reformarla, sino cambiarla a través de un mecanismo que no estaba previsto en la Constitución de el 61 como era la figura de la Asamblea Nacional Constituyente. Y pues nada, o sea, este grupo social que deseaba que las cosas cambiaran y que estaba harta de los partidos políticos tradicionales que pues además de ¿cómo se llama? De los partidos minoritarios estaban representados principalmente por Acción Democrática y COPEI, eh, pues decidió escoger este outsider, como les decía al principio, el estudio de Levitsky y Ziblatt, y dijeron, mira, hay que cambiar todo, hay que cambiar por completo la forma en que se hacen las cosas en este país, vamos a elegir a esta persona que va a acabar con esto que yo considero que está totalmente equivocado, errado y que no me está dando resultados en mi vida. Y la realidad es que la elección de Hugo Chávez fue a través de un proceso democrático. Entonces, lo que vive en este momento Venezuela es consecuencia precisamente de el, ¿cómo se llama? No sí, el decrecimiento de las capacidades institucionales y de las válvulas democráticas de, de darle respuestas a los intereses de la gente, a las necesidades de la gente y todo eso revienta con la elección de Chávez al poder, pero luego entonces se produce el otro efecto que estudian los autores que mencioné, que es que de manera sostenida y gradual se va produciendo un deslizamiento hacia un sistema autoritario, porque eh, Chávez no hizo todo de la noche a la mañana. Y hay muchas cosas que se olvidan de esos primeros pasos de Hugo Chávez y el chavismo en el poder, que fueron cruciales para instaurar un régimen autoritario. Además, un régimen que, cabe acotar, era un autoritarismo competitivo electoralmente, que los invito a que puedan buscar en qué consiste esa terminología. O esa tipología de tipo de régimen autoritario, y que pues fue ese tipo de régimen, un autoritarismo competitivo desde el punto de vista electoral, por lo menos hasta el 2015, en donde pues cuando Maduro pierde la elección, o el chavismo pierde la elección a la Asamblea Nacional, pues contra la Mesa de la Unidad Democrática, decide, bueno, mira, aquí no se puede seguir jugando con ningún tipo de regla democrática, porque ya no somos competitivos electoralmente y entonces empieza a profundizar el proceso de autocratización. Pero como les decía, en ese momento, pues Chávez fue dando pasos que no se recuerdan o que tal vez no se comentan tanto para quienes no están tan metidos en el tema político, porque bueno, sobre todo la gente de nuestra generación, ¿no? Que digamos que es más fácil recordar del 2002 para acá con todo el tema de pues la gran manifestación de más de 1 millón de personas, la caída de Chávez, que si vacío de poder, que si golpe de Estado, que si todo este tema. Pero hubo muchas cosas que llevaron a ese punto, cosas que sucedieron y que se permitieron suceder, que permitimos como sociedad, más allá de que, bueno, yo era un niñito, pero que formó parte de esa sociedad que lo permitió. em, que desencadenaron esos acontecimientos del 2002. No llegamos allí porque Chávez ganó la elección y al día siguiente sucedió todo. No, fue un proceso gradual, sostenido, de retroceso, de deslizamiento hacia un régimen autoritario. Y se permitieron cosas como, por ejemplo, precisamente reformar o cambiar, porque el término reformar no es apropiado, porque no fue una reforma constitucional según los procedimientos previstos en la Constitución del 61, sino que fue un cambio
fuera del texto constitucional, sin ningún tipo de fundamento de legitimidad democrática, más que el hecho de decir que la soberanía popular, porque en su momento hubo una sentencia eh, de la Corte Suprema de Justicia que dijo, bueno, mira, según lo previsto en lo que en ese entonces era la ley que regulaba todo el tema de procesos electorales, hay una figura que es el referéndum consultivo y si la gente quiere modificar la Constitución a través de una Asamblea Nacional Constituyente, pues eso está por encima de la, ¿cómo se llama? De la supremacía de la Constitución dentro de lo que es pues las reglas de juego de un sistema democrático. Y ahí vemos el primer cisma, porque eso no lo hizo Hugo Chávez él solo, ni tampoco lo hizo Hugo Chávez con la élite política del chavismo que conocemos hoy día, sino que lo hizo con la connivencia, con la decisión de figuras importantes de la élite política del, digamos, régimen anterior, o sea, de los 40 años de democracia que precedieron a la llegada del chavismo, que probablemente si se hubiesen apegado a los principios constitucionales, democráticos, etcétera, hubiesen truncado un primer gran cambio que permitió luego al chavismo hacer muchísimas de las cosas que hizo, porque no olvidemos que a raíz de que se reforma, bueno, a raíz de que se escribe una nueva constitución con la constituyente, se tienen que elegir nuevamente todos los poderes y eso permite al chavismo concretar en estos nuevos poderes ese gran movimiento político en el que se haya convertido, porque el Congreso que venía o que existía desde antes de la elección de Chávez hubiese probablemente podido ejercer mayores controles sobre el poder ejecutivo, otro tema importantísimo para la democracia, la separación de poderes, que no pudo ejercer porque al tener que reformar el Estado y cambiarlo por completo, que era la intención de Chávez con la constituyente, pues cuando se escogieron nuevos diputados, eso fue un desastre para los factores de oposición. Además de este tema de la sentencia, también hay otro tema muy importante, que es que se constituye la Asamblea Nacional Constituyente y además de eso se le permite al chavismo, pues conformar lo que se denominó en ese momento como el Congresillo, que básicamente se clausuró el Congreso, ¿ok? Y no, aquí lo que se va a instalar es una comisión mixta conformada por diputados del Congreso Nacional y diputados de la Asamblea Nacional Constituyente, y ese Congresillo va a legislar. ¿Pero qué es eso? Eso es donde está previsto en la Constitución. ¿Cómo es posible que se le haya dado legitimidad institucional a esa decisión? Eso no tiene ningún tipo de sentido en un sistema democrático. Entonces, ese tipo de cosas pasaron, ¿ok? Y fueron ese tipo de cosas, que luego hay muchísimas más que se pudiesen mencionar, pero no es mi intención alargarme en este recuento histórico, las que permitieron que el chavismo luego pudiese consolidar este modelo de autoritarismo y, pues de prácticas autoritarias. Eh, pero incluso vamos un poco más atrás. Y aquí conecto entonces realmente con el tema que me interesaba en este episodio hablar, que es la importancia que jugamos nosotros. ¿En dónde estaba la gente? ¿En dónde estaba la sociedad venezolana para decir, ok, ya va, no queremos más de Acción Democrática y COPEI, pero aquí hay unas normas de juego, compañeros? Aquí hay unas cosas que establecen unos procedimientos, unas reglas, una forma de hacer las cosas, y yo no estoy de acuerdo con que nos salgamos de estas reglas de juego. Ah, no, pero es que como en ese momento existía un interés de acabar con las viejas formas de hacer las cosas, entonces todo está permitido. Eso no tiene ningún tipo de sentido, porque es que en un sistema democrático las reglas de juego son esenciales, porque todos sabemos sobre la base de qué estamos jugando y entendemos que esas reglas nos ponen límites dentro de nuestra interrelación como sociedad y como también dentro del ejercicio de la política establece unos límites sanos y necesarios para hacer que las instituciones funcionen. Entonces, ¿en dónde estaba la sociedad venezolana en ese momento? Eso no quiere decir que no hubo grupos muy importantes, personas relevantes que se opusieron a ese tipo de prácticas, etcétera, pero ¿cómo es posible que la Corte Suprema de Justicia en su momento permitió la violación de la Constitución al menos en dos oportunidades porque bueno, porque había que complacer a este movimiento político que era mayoritario? ¿Cómo la sociedad no reclamó algo distinto de forma contundente, como luego, por ejemplo, se reclamó en el 2002? Eh, ¿Por qué no se puso un parado en ese entonces? ¿Por qué nos hicimos la vista gorda? Y digo nos hicimos porque formo parte de la sociedad. Obviamente yo era un niño, así que poca capacidad política tenía de incidir en ese entonces. Em, pero se pudo haber hecho más. Y se pudo haber hecho más incluso desde antes. ¿Por qué la sociedad venezolana mayoritariamente apoyó a un tipo que decía que quería freír las cabezas o que iba a freír las cabezas de los adecos y los copellanos? Ah, por ese malestar social.
Pero es que esas no son las formas. Nadie está diciendo que el malestar, que la desafección política no estaba totalmente justificada. Los últimos 20 años de la democracia venezolana no fueron lo que fueron los primeros 20. Evidentemente habían razones de sobra para el malestar y para todo lo que estaba sucediendo. Pero eso justificaba acabar con el sistema democrático para darle todo el poder a alguien que se vendía como el vengador que iba a de verdad representar los intereses del pueblo, de la gente. ¿O hubiese tenido más sentido haberle puesto un límite desde el primer momento de decir, ya va, este tipo es golpista, es decir, intentó acabar con el sistema democrático por la vía de la fuerza, las dos intentonas golpistas murieron un montón de personas. Además de eso, es un tipo que su retórica es violenta, que es de revanchismo, de acabar con todo lo que está para instaurar algo nuevo. Déjame mejor no votar por él. Eso no hubiese tenido más sentido. Y ojo, aquí es muy fácil analizar el partido, por así decirlo, después de que terminó, ¿no? O sea, es muy fácil. Yo no tuve la posibilidad de vivir el proceso histórico y cultural que llevó a mucha gente a decidir a votar por Chávez y tampoco es un tema de responsabilizarlos a ellos. Pero sí se le hubiese podido poner por lo menos límites de decir, mira, ya va, por aquí no. O sea, si tú te vas por aquí, no cuentas con mi voto. O incluso ya electo, mira, ya va, si tú te vas por aquí, yo me voy a oponer con toda la fuerza del mundo. Con fuerza me refiero fuerza democrática, no mediante la vía de la fuerza de la violencia. Y eso probablemente hubiese evitado todo lo que nos ha tocado vivir en Venezuela en los últimos años. Pero es que luego podemos extrapolar este caso de lo que fue el movimiento autoritario de Hugo Chávez, que ahora encabeza Nicolás Maduro en Venezuela, sino que luego ves cómo estos patrones se repiten, por ejemplo, con Donald Trump en los Estados Unidos o con Marine Le Pen en Francia, que buscan utilizar esta retórica, este discurso bueno, de exaltar la polarización, de decir, mira, lo que existe no funciona, hay que cambiarlo, tenemos que cambiar todo esto para poder verdaderamente darle respuesta a los verdaderos intereses nacionales, que, bueno, ellos se denominan los verdaderos conocedores de esos intereses y nadie más que ellos tienen la capacidad de decidir. Pero van socavando algo que solamente pueden socavar si nosotros lo permitimos. Y aquí viene de nuevo el tema del poder que tenemos, el poder que tenemos en nuestra mente, que es que nos convencen de que no podemos tolerar las opiniones distintas a las nuestras. Nos convencen de que, o buscan convencernos, al final y al cabo no es que nos convencen, nosotros decidimos que nos convenzan, de que no es posible convivir, ¿ok? En una sociedad en donde hay un grupo que no piensa igual que yo. Y las democracias mueren, y aquí me alejo un poco de esta perspectiva del tema del liderazgo y de las acciones que toman e inciden en la población. Para mí las democracias mueren cuando nosotros permitimos que mueran, o mejor dicho, las asesinamos. ¿Y por qué las asesinamos? Bueno, porque el comportamiento democrático empieza, aunque pueda sonar cliché, en casa. Y empieza en casa porque si yo estoy en desacuerdo con la opinión de alguien, pues dentro de mi familia o incluso con mis amigos o con mis compañeros de trabajo, o sea, digo en casa como el lugar primigenio, pero luego esto lo pueden extrapolar a otro tipo de espacios. Y para mí esas diferencias de pensamiento, de criterio, significan que el otro, o sea, la invalidación por completo del otro, el no querer reconocer la validez o el derecho del otro a opinar distinto, a tener una opinión diferente. O sea, no es un tema de que tenga derecho luego a imponerme su opinión en consecuencia o que su opinión se discrimina, sea él tiene o ella tiene derecho a esa opinión. O sea, bueno, sí tienes derecho a opinar, pero no tienes derecho a discriminar en función de tu opinión, cosas distintas. Pero si nosotros permitimos que esa sea la regla general, que no podamos convivir y que además luego extrapolemos esa forma de entender a la vida, ese comportamiento, esa función de imposición de nuestra visión del mundo, de lo que nosotros consideramos que es correcto, al campo político, entonces vamos a entender de dónde provienen estos deslizamientos hacia eh, regímenes autoritarios y hacia el apoyo a líderes autoritarios o autócratas. Porque bueno, esa, eso se va convirtiendo en una forma de vivir, en un estilo de vida, en un modo que hace que luego queramos extrapolar eso o llevarlo a el conjunto de la sociedad. Y allí es en donde perdemos. Allí es en donde muere la democracia, en donde muere la libertad. No, no.
no muere por obra de los políticos o no la asesinan los políticos. La terminamos al final asesinando nosotros al permitir o al enviarle estas señales, que lo he dicho en los otros dos episodios, que al final los políticos lo que hacen es adaptar su mensaje y su accionar a lo que la sociedad quiere. Cuando enviamos estos mensajes, esta forma de entender la política, esta forma de entender la vida, de que no podemos convivir, de que las reglas de juego se pueden saltar siempre y cuando eso me beneficie a mí, de que, bueno, si queremos cambiar las reglas de juego, lo podemos hacer imponiéndonos o buscando una vía alterna distinta a la acordada en un principio, porque, bueno, lo que importa realmente es que las cosas se hagan como yo creo que se deben hacer. Entonces, ¿quién es verdaderamente el responsable de que las democracias mueran? ¿Los políticos? ¿O nosotros que les enviamos esas señales? ¿O nosotros que creemos que esta forma de hacer las cosas nos va a dar resultados positivos? Entonces, genuinamente creo que era un tema que me parece necesario reflexionar, eh, porque pues si no nos adueñamos del poder que tenemos realmente de proteger la democracia, de proteger la libertad. Y que además digo el proteger la democracia no como el conjunto de instituciones, o sea, no desde una perspectiva formal o estructural, sino desde una perspectiva de principios, de comportamiento, desde los ideales más, digamos, apegados a esa idea de lo que es la democracia. Si nosotros no los defendemos, ¿quién lo va a hacer? Si nosotros permitimos que el autoritarismo viva en nosotros, en nuestro día a día, ¿quién va a luchar en contra del autoritarismo? ¿Quién va realmente a garantizar que la democracia viva? Entonces, la respuesta a cómo mueren las democracias creo que sería sin lugar a duda por obra y omisión de nosotros. Muchísimas gracias por escuchar o ver, dependiendo de si están por Spotify, Anchor o Google Podcast o viendo el podcast a través de YouTube, este tercer episodio y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.